¿Ya? Bueno, vamos a estar hablando sobre el reino de Dios y mirando la prioridad. Vamos a tomar el texto de Mateo 6, 31 al 34. Pueden abrirlo en sus Biblias mientras tanto. ¿Ya? Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. ¿Su propio mal? Su propio mal. En la mía dice mal. Sí. Entonces, aquí hay una parte muy importante. De pronto ya hemos tocado algo sobre el reino y podría compartirles de que una cosa es la iglesia y otra cosa es el reino. ¿Sí? El reino fue establecido por el Señor Jesús aquí en la tierra. Cuando mandaron a Juan el Bautista a preparar el camino del Señor, uno de los mensajes de Juan el Bautista era: el reino de los cielos se acerca, está pronto, y viene alguien a establecerlo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo, ya, hoy llegó el reino de los cielos. O sea, Jesús estableció. Cuando los envió la primera vez a ellos, les decía, vayan y díganles que el reino de los cielos se estaba acercando también. Pero cuando Jesús lo estableció, Él dijo, ya, el reino de los cielos ya está en medio de ustedes. O sea, para mí eso, yo le he puesto una frase, y es que ese fue el día de la inauguración del reino de los cielos en la tierra. O sea, una sucursal de los cielos fue establecida en la tierra. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el Señor venía a hablar claramente. Eso fue cuando el pasaje que él hizo una liberación en una sinagoga. Y los fariseos le decían que estaba endemoniado porque había liberado a un endemoniado. Y Jesús planteó ese día la batalla de que iba a haber una guerra espiritual entre dos potencias. Y el más fuerte tomaría la autoridad. Él empezó diciendo, si yo por el poder del Espíritu Santo echo fuera los demonios, entonces sepan ciertamente que ha llegado el reino de Dios en medio de ustedes. Y de ahí en adelante empieza el mensaje del reino del Señor en todo tiempo y en todo lugar, ya no como un suceso futuro, sino como un instante, un momento donde el reino es establecido. Aquí encontramos un mensaje del Señor en Mateo, donde hay una confrontación, y entonces de pronto Él mira a sus discípulos y los encuentra que estaban afanados porque no tenían para la comida, para el arriendo, para el vestido, para muchas cosas. O sea, ellos en ese momento estaban un poco idos de la situación. El contexto está en Lucas, donde dice que estaban hablando de plata. Un hombre les acercó a Jesús y le dijo que le dijera al hermano que compartiera la herencia, que compartiera la plata que tenía. Y Jesús le dijo, ¿acaso quién soy yo? Y se estableció, y ahí es cuando hay el suceso que Jesús relata, de que un hombre rico ese día dijo, ya he gozado la vida, he hecho muchas cosas, ahora sí me voy a buscar de Dios, a vivir la vida. Y le dijeron, necio, hoy vienen por tu alma, y ¿qué será de lo suyo? Y enseguida Jesús se da cuenta que sus discípulos estaban cargados, estaban, digamos, como dice aquí, afanados o en problemas por algo. ¿Sí? Ellos tenían alguna situación, estaban pasando, según algunas
algunos problemas económicos o familiares y de todo, porque Él les dice eso, ¿no? Y entonces les digo, ustedes porque van a decir, si mi Padre, Él viste los lirios del campo, Él, de hecho, les cuenta todo lo que el Padre hacía, ¿sí? Y después entonces les habla de ser de poca fe. O sea que el contexto es muy fuerte para llegar a esta situación. Y era que las condiciones de la vida de ellos no estaban enrumbadas bien. Sí, estaban prácticamente desincronizadas. Entonces, cuando Él les habla de esa parte, Él argumenta algo muy tremendo y es la vida de los gentiles, la vida sin Dios. Él dice, está bien que la gente que no tiene a Dios viva preocupada por todas las situaciones. Que la gente que no tiene a Dios, porque dice que los gentiles saben que tienen todas las necesidades y las buscan, ¿sí? Y enfocan sus vidas solamente en eso, se podría decir. Él da el argumento claro de que los gentiles, por no conocer a Dios, pues tienen que enfocar en eso. Pero ustedes tienen que entender que nuestro Padre o vuestro Padre sabe de qué necesidades tiene cada uno, cada persona. Y entonces es cuando Él da el consejo que muy pocas personas lo toman en cuenta, porque no han entendido qué es el reino, qué significa darle prioridad al reino, porque la gente piensa que el reino, que hablar del reino o darle prioridad al reino es deje de pensar, deje de vivir, métase a la iglesia y no más. ¿Sí? Y resulta que en ninguna parte de la Biblia dice eso. Lo que pasa es que ahí dice claramente que Jesús les dijo a ellos, ustedes con todos estos problemas y todo, están haciendo lo que hace cualquier persona común y corriente. Un gentil hace todo eso porque no tiene más vocación. Pero ustedes, ¿por qué no priorizan su vida buscando el reino primero? ¿Sí? Busquen el reino primero y entonces todas estas cosas van a ser añadidas. Y entonces cuando hablamos de buscar el reino de Dios y su justicia, hablamos de un estilo o un modelo de vida. Hablamos de eso que Jesús trae como rey a ponerlo aquí en la tierra. ¿Sí? Y dentro de todo eso, pues una de las cosas fundamentales del reino de Dios es la fe. Porque ahí dice, si usted se ocupa del reino de Dios, créalo seguramente, conscientemente, de que todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, el asunto es, ¿cuál es el pensamiento o cuál es la situación que nos lleve a entender esta parte? ¿Sí? Porque, digamos, no es ningún secreto que los problemas diarios, que las situaciones diarias de la comida, el vestido, el arriendo, todas las cosas y todos son problemas. Y muchas veces a la persona la angustia más, la mete más en problemas y de todo, ¿sí? Y Dios, sabiendo que tenemos necesidad de todo eso, ¿cómo es que se atreve a decir, oiga, no se ocupe tanto de eso, sino ocúpese de otra cosa? Entonces, hay que entender el trasfondo de lo que Jesús está diciendo, y es que en el reino, si yo me ocupo y me preparo y me formo para ser ciudadano del reino de los cielos, Dios nos da las capacidades para vencer en todas las demás cosas. Amén. O sea, sabiendo Dios que tenemos necesidad de todo eso, nos está diciendo es, busque primero el reino de Dios y verá cómo Dios se ocupa de lo suyo. Verá cómo Dios se ocupa de lo suyo. Por eso dice, los de este mundo se preocupan por eso porque no tienen a Dios. Pero ustedes que tienen ese principio y todo, cambien el orden de sus vidas, la prioridad de sus vidas. Amén. Ahora, eso es fácil decirlo. Y si de pronto yo tengo para la comida, para tomar, hermanos, pero ustedes ¿por qué no están en el reino de los cielos? Pero decírselo a alguien que está problemado en ese momento es un complique. Entonces, ¿qué enfoca el reino de los cielos? Podríamos decir que un poco lo que mirábamos esta mañana, aprender a conocer la voluntad de Dios, aprender a conocer su palabra, aprender a apropiarnos de las promesas, de lo que Dios dice y vivirlo, ¿sí? O sea, pareciera que fuera complejo, que fuera difícil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque si lo fuera, entonces Dios nos pondría unas cargas muy pesadas. Note que Él está formando unos líderes en ese momento. Y esto estaría prácticamente
creando en ellos una anticultura de trabajo, de cosas y de todo, y no está diciendo eso. En ningún momento Dios habló de esas cosas, sino lo que les digo a ellos, hay que priorizar el sentido de la vida, por varias cosas. La primera, bien importante, es por nuestro propio crecimiento. Pero segundo, es porque esta vida es una vida que termina y hay otra en continuación. Y si yo no me ocupo de la siguiente vida, desde esta vida, pues voy a tener problemas. Sabiendo olímpicamente que todos nos morimos y nada nos llevamos de todo lo que hagamos, por mucho que nos angustiemos y todo, nos toca decir pensando como que hay otra vida después de esta, que el resultado de la otra vida es el resultado de esta. Allá no vamos a conquistar nada. Allá todos nos llegamos. El apóstol Pablo dijo, es necesario que todos compadeceramos ante el tribunal de Cristo y demos cuenta de lo que hicimos mientras que estábamos vivos. Nada más, solamente es lo que hacemos. Entonces, si vamos evocando un poco el principio de lo que Jesús dice y de lo que hemos hablado de que Él vino y trajo el reino de Dios, es un lugar físico dentro del mundo espiritual. Entiéndanme un poquito, ¿sí? De pronto, el mundo natural, hablamos de un palacio, de unos principios, de unas cosas visibles para el mundo natural. Para el mundo espiritual, el reino de Dios está establecido y está ahí, pero hay que mirarlo desde la razón o desde la esencia espiritual. Hay que empezar a verlos por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tengo que empezar a ver que si yo busco el reino de Dios, busco la presencia de Dios, la formación, los procesos en Dios y todo, pues Dios se encarga de que lo que me rodea a mí, porque no está diciendo que eso funciona solamente para el que viene a la iglesia o está en la iglesia metido, sino funciona para todo creyente. Todo creyente, de alguna manera, Dios no nos tiene a todos para estar metidos en la iglesia, pero sí nos tiene con un propósito en esta vida. Y ese propósito se va a cumplir. ¿Cómo se cumple ese propósito? Cuando yo permito que la vida de Dios resplandezca y se dé en mi vida plenamente, porque ahí está el reino de Dios ya en la persona, ¿sí? Jesús nunca dijo una mentira. ¿Sí sabían? ¿Sí tienen ustedes conciencia que Jesús nunca dijo una mentira? Entonces, cada palabra que Él dijo tiene que ser creída por nosotros, porque si Él no puede mentir, no nos va a engañar, ¿cierto? Y mire lo que dijo Jesús, Mateo 5:18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que todo lo que está escrito tiene un cumplimiento. Por eso le han puesto testamento. Un testamento es algo que le fue delegado a alguien, ¿sí? Si usted aparece en un testamento ahí, aunque no lo conozca ni nada, desde que aparezca ahí que Julano de tal le dejó 30 casas, un poco de cosas y de todo, ya usted es heredero legal aunque no se lo merezca, aunque no lo haya buscado ni nada, y eso se ha visto muchas veces, ¿sí? ¿Por qué es un testamento? Porque a alguien se le antojó entregarle algo. Si es a los hijos, ellos son herederos por naturaleza de lo que haya ahí, si los padres no han deseado a nadie y lo entregan normalmente. Pues mírenlo así la Biblia. Para sus hijos, la palabra de Dios, lo que dice es cierto. Por eso argumentaba que Jesús no puede mentir. Y entonces él dice que todo lo que está escrito tiene que tener un cumplimiento, ¿sí? Me imagino que hasta los puntos, las tildes, dice ahí claramente que un punto, una tilde y todo se tiene que cumplir, porque eso tiene un significado, ¿sí? Puede que la persona que lo haya escrito esté dándole un valor mayor al texto, pero de cualquier manera sí tiene un significado. Pues a los que saben de un poco de la parte de la escritura, saben que un punto hace la diferencia.
Una coma hace la diferencia, una tilde hace la diferencia, ¿cierto? Y depende de donde se ponga y todo eso, cada cosa. Claro, para mí sí no tiene ese problema, porque yo aprendí a hacer todo eso sin nada de eso. De verdad, yo soy textual, yo voy leyendo y yo voy interpretando conforme es y no conforme está escrito, porque yo paso por encima de comas, tildes y todas las cosas así. Pero lo que quiero dar a entender es que aquí cuando nos dice eso, si usted acaba de leer dos textos, ¿qué es lo que estamos tratando de aprender? A colocárnoslo, a ponérnoslo. ¿Por qué están afanados y más bien no buscan primero el reino de Dios y su justicia? Porque de cierto le digo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no se pasará hasta que se haya cumplido. O sea, ya es una verdad grande de que hay un reino, que Jesús proclamó el reino de muchas formas, pero aquí hace una advertencia, un llamado al reino, y el llamado es a priorizar el reino. Entonces, si ustedes me preguntan a mí qué es priorizar o cómo se podría priorizar, yo pienso que la primera base fundamental de priorizar el reino de los cielos es mi relación personal con Dios. Esa tiene todo el valor. Porque Mateo 6:33. Sí. Tiene todo el valor. ¿Por qué? Porque imagínese usted que si yo aspiro a que mi padre me deje una herencia y la tiene toda, pero no tengo relación con él, estoy reñido con él, peligra de que no me la den. ¿Sí? Y hoy en día que se acaba una ley que los hijos que no vean por sus padres y que no ayuden y todo eso, no tienen ningún derecho, lo van a perder los derechos. ¿Sí? Entonces yo podría decir que aquí hay una verdad totalmente puesta. ¿Sí? Cuando la Biblia nos habla de cosas tan puntuales, tenemos que aprender a mirarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque, digamos, el afán del mañana es incierto. ¿Cómo sabemos que mañana estemos? Lo único que tenemos es el presente, el momento. ¿Sí? Y aquí dice que entonces afánese por el presente, por el momento. Vívalo bien. No viva, digamos, en afanes, en tormentas y en todo, porque a la larga eso no funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos cada día en la fe de que hay un reino, hay un rey, hay unos principios, hay unas leyes, unas normas, las cuales nos rigen a nosotros. ¿Sí? Las normas del cielo son perfectas. ¿Sí? Entonces la pregunta es, y es la parte que entramos a cuestionar o a evaluar, ¿de verdad es el reino de Dios lo primero en mi vida? Si yo hiciera un arqueo aquí, una pregunta a cada uno, de 1 a 5, ¿cuánto se calificaría? 1, nada. 2, a veces. 2, 3, a veces. 4, más o menos, y 5 si es bien. ¿Cuántos podrían decir que tenemos de 3 para arriba? Porque de 3 para abajo estamos en problemas. Estamos afanados, preocupados y distanciados por esto acá, buscando los afanes del día y todo, y no hablando de lo que verdaderamente nos dice Dios si nos hace falta. Y vuelvo al punto, esto no es que, porque muchas veces alguien dice, pero es que usted es el que no, usted como mantiene metido y no tiene nada más que hacer, pues puede hablar de eso. Sí, no, esa no la llevamos nosotros. Pero yo les puedo contar que cuando yo empecé, yo tenía taller, tenía familia, fui a estudiar, fui a formarme, un poco de cosas y de todo. Entonces, eso no obvio nunca de que yo buscara el reino de Dios. Y no lo puedo obviar. Porque entre más Dios nos dé, más responsabilidades tenemos. ¿Y sabía? Al que más se le da, más se le demanda. Entonces, si Dios por su gracia nos da más cosas y todo, nos está nombrando administradores o mayordomos de lo que Él nos da, y lo grave es que si no lo manejamos bien tenemos problemas, porque es para manejarlo dentro de la estructura del reino, es para trabajar de ahí. Entonces, cuando hablamos de esto y miramos
de pronto, ¿qué nos enseña la Biblia? Muchas veces nos podemos encontrar que estamos escasos de entender qué es verdaderamente el reino de Dios, ¿sí? Entonces, yendo o volviendo nuevamente, el reino de Dios es el gobierno y el dominio de Dios en la vida, en lo que uno significa y en todo lo que es uno mismo, ¿sí? Eso es el gobierno de Dios. O sea, esta mañana hablábamos un poco de la voluntad de Dios. Un poco, porque eso es muy extenso. Pero en el reino de Dios se espera, o Dios espera, que sus hijos conozcan su voluntad, que conozcan el propósito de Dios para su vida y que trabajen sobre ello. Acuérdense que acabamos de leer que le está diciendo a los discípulos que estaban salidos del tema en ese momento, desintonizados del tema, porque estaban afanados, turbados, molestos o lo que sea por lo que estaban pasando. Y Jesús les dijo entonces, la primera, el reproche de Jesús no fue el reino de Dios, fue la falta de fe. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esa parte, vemos que de alguna manera el llamado a entender el reino es más complejo, porque demanda primero una realidad de un rey, de unas normas y unas leyes que tenemos que seguir. Uno puede decir todo lo que quiera, pero todo tiene que darse por un resultado, por una fructificación. Y ahí Jesús no estaba hablando de algo solamente simbólico, ¿sí? Él estaba hablando de una problemática que tenían sus discípulos, de una condición de vida, y que está hablando de alguien a quien le está formando para traer una revolución sobre el mundo, ¿sí? Que vienen de una condición igual a la de nosotros prácticamente, o hasta menos, ¿sí? Que hay gente que trae unas religiones, unas normas, unas prácticas y todo, ¿sí? Pero que en realidad no habían puesto o no habían conocido qué era verdaderamente el reino de Dios. A mí me impacta el estilo de vida de Jesús y sus discípulos, porque es un estilo, digamos, muy diferente a lo que vemos hoy en día. Es una locura que alguien pase y está ahí el tipo ahí cobrando sus impuestos y todo y le diga, de Jesús y sígame, y el hombre se vaya detrás de Jesús. Llama un poco gente y uno dice tremendo, pero mire que esa parte es la que lo hace a uno hijo de Dios, que uno tenga la capacidad de seguirlo, de entenderlo, de saber para qué lo llamó. ¿Sí? Por eso es que nos preparamos y nos capacitamos para entender cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido que tenemos nosotros, cómo es que nos vamos a comportar o cómo vamos a vivir. Porque aquí esa es la parte que vemos así, que Jesús no le coloca, digamos, como que pañitos de agua tibia, sino como que va haciendo un proceso de selección. Y ese proceso de selección sucede no porque la gente no tuviera, digamos, el conocimiento, sino la experiencia espiritual, ¿sí? Cada día vemos normalmente que se ha perdido el sentido de lo que es el reino y se vive lo que son los ritos, las costumbres, las manifestaciones y todo, pero no el reino. El reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino es justicia, paz, gozo, poder, todas las cosas elementales de Dios, ¿sí? Y nos hemos dedicado más a las añadiduras, más a buscar lo terrenal, a vivir cómodos aquí en la tierra. El reino de los cielos sufre violencia, no es fácil, ¿sí? Y entonces hoy en día la gente se le ha enseñado por el temor, no sé si es a que la gente se retire o se vaya, se le ha enseñado a vivir una vida cómoda, una vida fácil, una vida sin propósito ni nada, porque si yo entiendo que hay un propósito y no lo practico, pues me voy a salir de él fácilmente, ¿sí?
Y entonces aquí se estaba apelando a las emociones, a los sentimientos, a la fama, a todos. Me parece terrible que hoy en día el mensaje de la prosperidad haya perturbado tanto el mensaje de la santidad, del compromiso, del amor y de todo, porque esa es una parte importante. ¿Sí? Y lo más grave es que no todos son prósperos, solamente los que lo predican. Porque, hermano, siembre 1.000.000 de pesos para que Dios le haga un milagro. Hermano, y la gente muchas veces se pone en eso, ¿sí? Y el diablo, como es tan bueno, pues permite que vean resultados, para que la gente se aleje del reino de Dios y va del reino de, digamos, de las primicias, digamos, no, de las promesas, ¿sí? Y entonces vamos a ver que el verdadero evangelio pierde la realidad. Cada uno de nosotros deberíamos de tener esa parte bien estructurada de lo que es el reino de Dios. Que uno que yo pueda decir, a mí Dios me llamó a ser parte de su reino, haciendo esto, esto y esto y esto que hago es para su reino. Porque eso va a afectar mi vida primeramente, mi familia y todo lo que está a mi alrededor. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que la mayoría no tenemos sentido de afectar a nuestras familias con el evangelio. Porque si lo tuviéramos estaríamos ayunando, orando y pagando el precio hasta que viéramos un resultado. Indolente y tal. Muchas veces decimos, ay, es que son muy duros, ay, que son muy terribles, ay, que... como si no nos hubiéramos mirado al espejo nosotros. ¿Sí? Y ahí es parte de eso, porque no tenemos conciencia de reino. Imagínense, nosotros los creyentes que actuemos bien, tenemos garantizado el reino de Dios, pero los que no lo sean, y entre ellos puede estar mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mi familia y todo, tienen garantizado el reino de las tinieblas, donde da el lloro y el crujir de dientes. Eso es terrible, pero no hay esa parte. No he comprendido que el mundo se dividió en dos reinos y que el resultado final depende en gran manera del poder conocer este reino y afirmarnos en él, de poder comprenderlo allá hasta entenderlo claramente, de que Dios es el autor y consumador de lo nuevo, de lo que dice, que Jesús ese día cuando abrió el reino de los cielos, lo que hizo fue eso. Es decir, sepan ciertamente que hoy ha llegado el reino de Dios en medio de ustedes. O sea, para mí yo cuando lo leí, yo me gocé. Porque yo visualizo y entonces yo dije, en este momento Jesús estaba abriendo en el mundo espiritual un hueco por donde iban a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Y estableció el reino de los cielos aquí en la tierra. Ese está aquí en la tierra en este momento. Ese no está en el cielo, está aquí en la tierra. Y debemos de vivir conforme a ese reino aquí en la tierra. Porque vamos a vivir en la eternidad. O sea, aquí nos estamos entrenando para vivir en la eternidad en ese reino. Pero si no lo conocemos aquí, no lo entendemos aquí, entonces vamos a quedar aterrados o aburridos. Y mucha gente piensa que el reino de Dios es hablar, digamos, con enseñanzas digamos, y no es malo, la prosperidad no es mala, la bendición no es mala, pero cuando eso es todo lo que hace la vida, sí, porque resulta que al reino de los cielos no entra nadie si no anda en santidad. Sin santidad nadie verá el reino de los cielos. Si no ha nacido de nuevo, puede ser religioso y puedes predicar, puedes enseñar y todo. Si no ha nacido de nuevo, no entrará, no verá y no disfrutará el reino de los cielos. Entonces va más allá de un contexto nomás así, ¿sí? Eso no era solamente para ciertas personas. La enseñanza de la Biblia es para todos nosotros, ¿sí? Entonces yo no me puedo considerar bendecido si no tengo una realidad y una presencia de Dios en mi vida, porque Él es el que me bendice. Si yo no tengo una realidad en mi corazón del Dios que actúa, del Dios que me habla, del Dios que me guía y todo, pues tenga lo que tenga, estoy perdiendo el tiempo, porque estoy fuera del reino de los cielos. Amén. Entonces, eso ha llevado a que mucha gente confunda la doctrina, confunda el llamado, el propósito. Y entonces pensemos fríamente. Yo a veces
bueno, yo no soy muy bueno para estar escuchando, pero a veces me da hasta como cierta ira santa de escuchar un poco de bobadas que salen, que utilizan los medios y todo para decir un poco de bobadas y de todo que nada tiene que ver con la vida de Dios, que tiene que ver más con lo natural, con los sucesos normales y todo, ¿sí? Cuando verdaderamente una de las preguntas, por ejemplo, para nosotros hoy sería, hemos hecho ese diagnóstico para ver si verdaderamente estamos en el reino de Dios y su justicia, si es lo primero y lo más importante de nuestras vidas, ¿sí? Porque pues yo lo puedo predicar y lo puedo hablar y de todo, pero ¿bajo qué primicia estamos viviendo? ¿Estaré siendo engañado viviendo de cualquier manera? ¿Estaré en un estado de presunción de creer que estoy bien, que voy para el reino de los cielos, que estoy haciendo mi trabajo y todo cuando no he entendido el propósito de Dios, cuando no he entendido la dimensión de Dios? ¿Sí? Pero ese es el asunto, ¿no? Yo creo que aparte de ser una exhortación, deberíamos nosotros mismos de tratar siempre de estar alineados, de estar claros en lo que decimos, ¿sí? Porque si el cristianismo no es lo que el Señor dijo, mire, para mí hay cosas que son tan fundamentales y tan difíciles de entender, no, tan difíciles de practicar, pero fáciles de entender. Jesús hace un llamado a sus discípulos y les da una enseñanza y les dice, mire, de ahora en adelante, ustedes son la sal de esta tierra. De ustedes es la responsabilidad que este mundo esté bien o no esté bien. Amén. Yo quiero que entiendan ese principio que está allá. Cuando dice, vosotros son la sal de esta tierra. Y si la sal no se daña y todo, ¿con qué será salado todo esto? Y se quedará en vano y la pisotearán los animales y todo eso es el contexto. O sea, somos la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Eso es el reino. Yo no soy como cualquier persona de este mundo. Y no estoy menospreciando a nadie porque el asunto no es de creernos más que nadie, sino creernos lo que somos. Lo que Dios ha hecho con nosotros. Somos la sal de este mundo. Somos los que estamos puestos para evitar que este mundo se siga corrompiendo, se siga dañando, se siga destruyendo. ¿Desde dónde? Desde mi entorno, desde mi familia, mis amigos, mis conocidos, y así va girando hasta el resto del mundo. Esa es la iglesia. Y después de que les dice eso, no solamente les dice que estaban encargados de preservar el mundo, sino que tenían que alumbrar el mundo, tenían que brillar en el mundo. O sea, el ejemplo de un cristiano de reino es que es la persona más importante de su casa, de su barrio, de su manzana, de donde esté. ¿Amén? ¿Está claro o no está claro? Pues está muy fuerte ese compromiso. Porque si no vamos a vivir una vida mediocre y fuimos llamados a vivir una vida excelente. La vida de Jesús no más. Usted y yo no tenemos ni siquiera para imitar a Pablo siendo un campeón. Y aunque él presumió que lo imitáramos, nuestra imitación es de Jesús. Y la vida de Jesús sacudió este mundo. Por donde pasaba Jesús, había o pasaba algo raro. Esa es la vida de cada uno de nosotros dentro del reino de Dios. Si eso no pasa en nuestras vidas, hay que diagnosticarnos, revisarnos, evaluarnos. Dice 2 Corintios que nos evaluemos nosotros mismos si estamos verdaderamente en la verdad. Eso no. El domingo tenemos evaluación, por ejemplo. Vamos a evaluar qué hemos aprendido. Pero lo importante no es qué hemos aprendido, sino qué vivimos. ¿Qué hacemos? Vuelva a hablar plenamente de lo que es el reino. Porque el reino, si yo no lo entiendo, un día voy a quedar yo triste habiéndome matriculado en una iglesia, dejando de pronto de hacer cosas malas, pero tampoco haciendo cosas buenas, convirtiéndome prácticamente en una entidad
digamos, como neutra, ¿sí? Cuando Dios nos llamó a ser diferentes, a vivir con propósito, a vivir por encima de lo que Dios dijo, de ese nivel de redención que nos ofrece. Es que Dios nos sacó, mire, ejemplos: el endemoniado, el ciego, el sordo, el mudo, el pobre, toda clase de personas hicieron la diferencia. En el Antiguo Testamento yo me he pegado mucho últimamente de David, que fue un gran ejemplo para su generación. Y David duró un montón de tiempos en un estado de persecución, de luchas, de una crisis tremenda. Pero con todo eso David se juntaba con gente. Y la gente iba a parar, y todos fueron a parar a una cueva. Yo me imagino cómo sería grande esa cueva, que era más grande que la iglesia. Porque habían 400 allá. ¿Sí? 400, y para tener 400 en una cueva, allá, ¿sí? Pero yo miro que aún en esa condición, David hacía la diferencia. Que en esa condición Dios usaba a David para afectar su generación. Y de esa cueva, todo el que llegaba allá, dice que enlutados, endemoniados, endeudados, todo lo que terminaba en hados, estaban allá. Los condenados, toda la gente estaba allá. Y yo digo, el otro lo están persiguiendo, lo están siguiendo, lo querían matar y todo. Y Dios le da un ejército de esa clase de personas. Pero ¿qué hace la diferencia? Un hombre de reino. Un hombre preparado para hacer la diferencia. Un hombre que cogió toda esa gente y la transformó. Y los volvió igual y hasta mejor que él dentro de la guerra espiritual, dentro de la guerra física. Que habían hombres notables que después defendían la vida de David, la acompañaron en sus proezas y lo llevaron a ser rey. Si nosotros, la gente que nos rodea, no estamos haciendo nada por ellas, no la estamos ayudando a salir adelante y todo, nosotros estamos en parte entonces también como los enlutados, los endemoniados y todos los hados. Porque no hemos entendido qué es el reino. Porque el reino es transformar nuestras vidas a vidas poderosas, a vidas con sentido y claridad profética. Yo parto de un principio que dice: los que aman a Dios, los que están en Dios, los que aprenden a amar a Dios y a entender a Dios, todo lo que pasa es para su bien. Todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a un propósito han sido llamados, y es ser la imagen de Jesucristo, o sea, la representación de Cristo aquí en la tierra. Ese es el trabajo. Esa es la misión, de que podamos nosotros decir un día sin temor: el que me ha visto a mí ha visto a Dios. Eso suena violento, pero ese es el compromiso. No dijo Jesús: yo soy la luz del mundo, ¿cierto? ¿Y qué les digo a ellos? Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué hizo transferencia? Vaya, hagan lo mismo, y nos mandó a eso, ¿sí? Entonces, si los creyentes vivimos mal o viven mal en un estado anormal en muchas de las cosas, ¿sí? Es porque no están trabajando en el reino. Porque Jesús dijo que si usted tomaba el reino de Dios en serio, todo lo demás sería dado, había la responsabilidad. Amén. Porque las cosas de Dios son tan excelentes que tienen precio. Tienen un precio, y es un precio alto. ¿Sí? Y eso lo podemos comparar en la parte natural. Si yo quiero llegar a algo grande, tengo que invertir mi vida y mis recursos y todo lo que quiero. Si yo quiero llegar a lo que Dios quiere, que es más, en la tierra, ni siquiera el cargo del número uno del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos, tiene tanto valor como la vida de un cristiano. Porque él se muere y se quedó sin nada. Nosotros tenemos algo más de ahí en adelante.
Amén. Y si no entiendo eso, entonces por eso es que en lugar muchas veces de triunfar, de salir adelante y todo, tenemos unas vidas fracasadas, unas vidas sin ningún sentido ni nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo hemos comprendido de tal forma. Entonces, lo primero que tenemos que aprender entonces es que las matemáticas de Dios funcionan de esa manera. ¿Cómo es? Busque primero el reino de Dios. No más. No más, no hay otra forma. ¿Sí? Ahora, no, vuelvo a decirle, no estamos diciendo que se meta a la iglesia, se la pase en la iglesia. Porque si se mata en la iglesia y está en la iglesia, tiene que dar frutos también de reino. Pero si está en una empresa, si está en algo y todo, tiene que dar frutos de reino, donde sea. Tiene que mostrar el resultado donde sea. Porque si Dios lo ubicó ahí tiene que mostrar verdaderamente eso. Si eso no acontece, entonces es tiempo de poder o de tener que volver nuevamente a barajar y echar nuevamente los dados. Volver a hacerlo nuevamente porque está en juego nuestra eternidad. Está en juego todo lo que somos y lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús nos pregunta por qué se está afanado, así como les pregunta a ellos, estaba diciendo, ustedes no están funcionando en la plenitud de lo que yo quiero que funcionen. Amén. Ese es el problema. Que esas cosas me distraen y me sacan del propósito de Dios. Si yo tengo más cosas que hacer que ocupen el lugar y la prioridad de lo de Dios, pues eso está ocupando el lugar de Dios. Se puede convertir hasta en un Dios fácilmente. Se puede convertir en un ídolo, ¿sí? Entonces, miremoslo claramente. Para poder ser parte del reino de Dios, tiene que haber un pacto o un compromiso de fidelidad con Dios. Amén. Si no tengo un compromiso, si no tengo una situación, pues no hay resultado, porque Dios se compromete ¿con quiénes? Con los que se comprometen. ¿Sí? Eso es como un matrimonio hasta que la muerte los separe. Tiene que haber un compromiso claro, ¿sí? Que debe refrendarse diario, en todo momento, en toda circunstancia. Amén. Y entonces ahí están las situaciones. Muchas gentes tienen compromiso hasta que les conviene, hasta que ven alguna cosa, pero no tienen un compromiso real y verdadero con Dios como debería ser. Señor, yo te sirvo si me das tal cosa. Pregúnteme que yo le serví, le condicioné que si me daba un taller, yo le servía. Me dio el taller y dije, Señor, pero es que me falta más plata. Después más plata hasta que entendí que no era por ahí el asunto. Y mucha gente lo hace así, ¿sí? Yo tengo un amigo que le dijo, Señor, si me das una mujer, yo te sirvo porque un hombre solo no le puede servir. Ahora dice, Señor, la mujer que me diste no me deja servirte. Claro, entonces dése cuenta claramente que esto es un de para acá y de para allá. El compromiso de Dios ya está latente y es firme, porque Dios no puede cambiar sus promesas, sus pactos ni nada. Pero el asunto es hasta dónde está la medida mía, ¿sí? Por eso la pregunta de hoy ¿es el reino de Dios el primer lugar en mi vida? ¿Es el compromiso que yo tengo con Él? De honrarle, de amarle, de bendecirle y todo, porque Él me honra, Él me ama y Él me bendice. Eso no es que Él diga, si usted no lo hace, yo no lo hago. Él ya lo hizo. Pero lo que activa la parte que Dios hizo ya es la parte mía. ¿Sí? Se puede decir que es una forma de crecimiento. Si yo no hago nada, Dios no hace nada. ¿Sí? Si yo hago harto, Dios hace harto. Dios pone su parte, pero su parte está limitada a lo que yo haga. Porque si yo pongo el 1%, uno diría, no, pero Dios pone el 50%, tengo el 51%, tengo mayoría. Pero resulta es que si yo pongo el 1%, Dios pone la igual cantidad, el 1%. Entonces, ¿cuánto tendría yo? El 2% nomás. ¿Sí?
Y entonces lo mismo pasa. El mundo se está destruyendo, la iglesia está perdiendo su valor y todo porque ha perdido verdaderamente ese compromiso con Dios de lo que a qué nos llamó y cómo hacemos la diferencia. Y entonces en lugar de convertirnos en cristianos militantes, en cristianos que den resultado conforme Dios dice dentro de su reino, nos convertimos solamente en simpatizantes, en asistentes a otra reunión más, a otro culto más, a otra situación más. Pero ese no es el objetivo de Dios. Amén. Como digamos, Nicodemo estaba tomando su palabra de visitante y de simpatizante, porque cuando tuvo la oportunidad de seguir a Jesús en el reino, cuando se lo mostró, no se dio a negar su vida como social, política, cultural, todo lo que representaba. Que cuando lo vimos en Juan 7, después de que Jesús grita a los ríos de agua viva, que tenga sed, que fuera él. Nicodemo estaba ahí, era como ahí a la expectativa de lo que estaba pasando desde lejos. No. Y ya cuando Jesús va a la cruz, Nicodemo estuvo ahí para embalsamar su cuerpo, entonces ahí como que desde lejitos, pero esa oportunidad que él tuvo en esa revelación de quién era Jesús, de ser el Hijo de Dios, el que hizo las señales y los milagros, se pasó ahí, la perdió ahí Nicodemo, tremendo esa parte. Claro, mire, si yo tengo un lote bien grande y compro 10.000 ladrillos y lo pongo en la mitad del lote, ¿tengo un edificio? No. ¿Por qué no? Porque tengo 10.000 ladrillos nomás. ¿Qué quiere decir? Que tengo que edificar, construir, planificar, organizar, hacer un montón de cosas, ¿sí? Para construir paso a paso esa parte. Eso es Dios dentro del reino. Él construye nuestro carácter poco a poco a través de todas estas circunstancias. Mire, hoy en día la gente quiere ir a cultos sensacionalistas, a sacudirse, a caerse en el piso, a hablar lenguas, a profetizar, todo eso, pero no quieren formarse, no quieren capacitarse. Y nadie sin formación. Ve a cualquier persona en el mundo sin formación, ¿qué es? Nada, es un problema. Cualquier persona, déjela a usted que nació y nadie le puso cuidado, siguió por ahí todo, con el tiempo es uno de los problemas más graves socialmente. Porque eso se construye, se edifica, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. La gente no quiere entender esa parte y entonces quieren manifestaciones, ¿sí? Ya le digo, en lugar de buscar, por ejemplo, los milagros, las señales, pero normalmente entonces prefieren pagar. Y hay gente que lo aprovecha que paguen. Siembre tanto y lo hará que Dios lo bendiga. Y se volvió una explotación. Pero a eso les gusta porque no les cuesta, no les vale tener una realidad, un tiempo con Dios y de todo. ¿Sí? Entonces el asunto es de lo que tenemos que estar es en función de aprender a conocer el reino de Dios y su justicia. Aprender a vivir ahí, aprender a tener nuestras propias experiencias personales. ¿Amén? De nada le sirve a usted que diga, uy, la hermana Marta, ella se mete en el cuartico y viene y nos trae las razones de Dios. ¿Por qué no las recibe usted directamente? Porque qué tal que la hermana Marta ese día haya comido frijoles y se imagine las cosas. Es un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Es fácil o no es fácil que le pasara eso? Sí, somos humanos. O que yo aquí, si ustedes no me ponen cuidado aquí, yo les resulte con un montón de películas todas raras. Sí, claro. Y Dios lo permitiría muchas veces para enseñarnos. Entonces, eso es lo que pasa, que necesitamos aprender a entender verdaderamente qué es el reino y cómo logramos entender lo del reino. ¿Sí? Mire, ahora, estar dispuesto requiere tiempo, talento, energía para poder extender el reino de Dios. ¿Amén? Requiere tiempo. Tiempo, energía, capacitaciones continuas. Imagínense, un ejemplo, cuando usted está en el reino de los cielos, yo voy a contarles algo que me está trayendo a la memoria ahora. Yo empecé a servirle al Señor
Y un día en la tarde, como un martes, yo iba a empezar a cortar y ya había puesto el cuero y todo ahí encima. Y de pronto escucho la voz del Señor que me dice, váyase para Sopón. Señor, pero yo no. Y yo empecé al comienzo a hacerme el duro, porque tenía mucho que hacer. Hasta cuando ya legalmente no pude ni mover las manos. Me quedé así porque yo no pude y dije, no, esto es urgente. Salí, cogí una flota y llegué a Sopón. Llego a Sopón, me bajo de la flota hacia el frente, hay un grupo de cristianos allá reunidos. Hay una joven que me dice, ay pastor, gracias que vino porque le estaba orando al Señor que me lo enviara. Imagínense, yo fui el resultado de la oración de ella. Pero porque yo no estaba dispuesto, pero cuando escuché al Señor y me llevó con la inquietud, llegué y dije, ¿qué está pasando? La mujer me dice, ayer estuve en una reunión y el apóstol fulano de tal me profetizó que me fuera de la casa, que sacara una piecita, que comprara 2 platos, 2 cucharas, 2 cosas, porque qué iba a hacer cuando el apóstol la visitara. Y la mujer y le dio hasta la plata para el arriendo y todo. Y cuando llegué yo allá, le desbaraté totalmente eso al tipo. Y era uno de los duros de Bogotá, con iglesias, con instituto bíblico, con todas cosas y todo. ¿Qué pasa? El tipo ese se quería ya porque ya lo había hecho con otras jóvenes. Ya se había ganado cuentas de otras jóvenes y se las había llevado así. Y eso fue un caos tremendo y todo, y me tocó después de enfrentarme con él. Ya nos enfrentamos y ahí sí ya fue así cara a cara y me pegó una. ¿Quién es usted para venir a levantarse contra mí? Yo soy fulano de tal, yo no sé qué, no sé cuándo, un poco de cosas y todo. Yo lo dejé claro y cuando lo acabé le dije, no, yo puede que yo no sea tonto como usted, como dice, pero yo conozco la palabra de Dios y sé que usted está procediendo mal. Y le pegué una exhortada y todo y al final me pidió perdón y se hizo loco y salió y se fue. Al poco tiempo, un día aquí en convención, un pastor amigo invitó a un pastor a que viniera a predicar acá, a la convención, y era el susodicho pastor. Cuando yo salí a abrirle la puerta y el hombre me vio, nunca más volvió por acá. Pero eso requiere que uno aprenda a ser obediente al Señor, que uno en el secreto escuche a Dios, que uno pueda estar dispuesto a no solamente a enfrentar lo bueno y todo, sino también esas clases de confrontaciones y todo. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a servirle verdaderamente a Dios. Imagínese usted donde yo no obedezca. A dejar de cortar e irse. Sí, que me ponga que siga ahí de necio. ¿Qué pasa? Se pierde Una vida, unas familias, toda una obra que hicimos allá en ese lugar, un poconón de cosas y de todo que estaban aconteciendo allá. Entonces, eso es lo que yo digo. Cuando escuchamos a Dios tenemos esa parte para hacerlo. ¿Ven? Entonces, hay unas cosas importantes para aprender. Hoy la gente quiere servir al Señor si le promete algo. Y el Señor les dijo un día, no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. Que me quiera seguir, sígame. ¿Ven? Pero hay un texto, bueno, eso sí no me acuerdo dónde está ese texto. ¿Cómo es el texto? Yendo ellos, uno le dijo al camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo. Sí, creo que es Mateo, pero no me acuerdo el texto. Y él les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el otro dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y ve y anuncia el reino de Dios. Ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame, me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para seguir el reino. Sí, Lucas 9, 57 al 62, sí. Amén. Ese es un llamado del reino.
Ese es un llamado poderoso del reino, ¿sí? Hay gente que le dice al Señor, te seguiré, ¿sí? Pero en la primera crisis se quedan parados. ¿Sí? En la primera crisis se quedan así. Entonces, te seguiré, pero primero deje que vaya y entierre a mi padre. Te seguiré, pero primero, espéreme caso. Como le decía, te seguiré cuando me dé marido. Te seguiré todo. Y resulta que el Señor aquí dice, ninguno que poniendo la mano en el arado, o sea, ninguno que quiera coger su vida, organizarla a su manera, sirve para el reino de Dios. No es apto para el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a las contradicciones. Dios no quiere que se case. Dios no quiere que tenga, que vaya por su papá, por su mamá. Pues no, el llamado y después el resto se va a tomar. Claro, dentro de eso Dios va a organizar y trabajar sobre eso. Ajá, sí, señor. ¿Sí? Porque la gente debiendo ya ser maestros, como dice, se comportan como niños todavía. Los recursos que dicen y las cosas que dicen no tienen para nada fundamentos. ¿Sí? Dios no está diciendo aquí que deje todas las cosas para seguirle. Está diciendo es que si le pone prioridad a eso, no le puede seguir. Ese es el asunto. Entonces, el asunto es desde que tratamos nosotros con que la gente entienda el Evangelio desde la estructura de Dios, desde las primicias de Dios, ¿sí? Si estamos dispuestos a seguir verdaderamente lo que Dios quiere, si estamos dispuestos a dejar usar nuestros dones, talentos, habilidades y todo lo que Dios nos ha... Es que ese es otro problema. Cuando usted llega a Dios, usted no puede decir que no tiene nada para servirle a Dios. Porque le garantizo que el día del juicio le van a decir, le di 5 talentos, 2 talentos o 1 talento. ¿Qué quiere decir eso? Que le dio de acuerdo a su capacidad para que usted se desenvolviera en este mundo. El de 5 es alguien que tiene unas capacidades grandes. El de 2 es alguien que tiene unas capacidades intermedias y el de 1 es que tiene unas capacidades, pero tiene. No es escaso. Todos somos aptos para eso. Amén. Pero, ¿cuál es el problema? Que no pasamos tiempo de calidad en comunicación o comunión con el Rey. Amén. A mí me preocupa mucho cuando hacemos muchas cosas y tenemos poca relación con Dios. Sí, mucha actividad. A mí me cuesta caro y me ha costado lágrimas, me ha costado parar a un hospital, me ha tocado un poco de cosas y todo cuando yo he dejado la parte de mi relación con el Señor. Y no porque Dios me mande un castigo para mandar, es que cuando me descuido, el otro sí sabe aprovechar y a Dios le toca dejarlo, porque yo estoy descubriéndome, yo estoy dando la oportunidad. ¿Sí me entienden esa parte? Porque el reino de los cielos es eso, el reino de los cielos, la cobertura es de Dios. Pero si yo me salgo de la cobertura y me pongo acá, la cobertura está acá, ¿qué pasa acá? Entonces me dice, está en desobediencia. Se salió del principio. Y cuando sale del principio, mire, hay principios muy elementales. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ni para negocios, ni para el amor, ni para la amistad, ni para nada. Cuando usted lo hace, vean, Señor, pero yo voy a orar por ellos. Pero yo voy a hacer, el Señor dice, no me interesa que usted haga como a usted le dé la gana, me interesa que haga como yo le digo. Esa gente nunca Es tremendo. entra, es peligro que antes de Claro, ¿por qué? Porque Dios sí entiende que esa persona viene a dañar. Porque esa persona involuntariamente le sirve al enemigo. Y entonces viene a causar un problema grave. ¿Sí ven? Entonces, así en lo sencillo, en eso nomás, usted se da cuenta que suceden las cosas. Entonces, ¿cómo conozco yo que esas cosas son efectivas? Cuando tengo una calidad de relación con el Señor. Por eso, aunque les moleste a la gente, yo canso y digo, mire, usted tiene que pasar tiempo de calidad con el Señor. Que me tocó dejar algo, otras cosas. Que me tocó partir otras cosas, pero no puedo dejar el tiempo de calidad con el Señor. Yo lo tengo bien claro. Y sé que es lo más duro que tenemos porque es la oposición máxima que tenemos de parte de Satanás a que no lo hagamos.
Porque si lo hacemos nos conectamos con la fuente. Porque si lo hacemos recibimos de Dios. Porque si lo hacemos tenemos la respuesta de Dios. Mientras que si no lo hacemos, Él viene y mina mi alma, mina todo. Ay, tranquilo, deje de ser tan fanático que orando a toda hora, que está metido, que no sé qué. Él viene y trae esas cosas y cuando usted se da cuenta, usted no puede orar. No puede orar, no puede estar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando aprendemos a entrar entonces en este tiempo de oración, de meditación, de gozarnos con el Señor, con su palabra, en los pensamientos, en todo lo que empiece a cambiar, a transformar Dios, porque esa es la batalla nuestra. Mateo 7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Amén. Porque todo aquel que pide, ¿qué le pasa? Y el que busca, y al que llama. Amén. Mire, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y esto está escrito hace mucho tiempo de parte del Señor. Así se diga lo que se diga hoy, salgan hoy en día. No, es que la gente mantiene muy... Hace poco escuchamos, estábamos en una reunión con Sandra, de pastores. Y se atreven a decir que un pastor como con 30 años nunca ha leído la Biblia toda. Y que no hay que cansar a la gente con la palabra, con la búsqueda. Y en diciembre yo más incómodo, pero incómodo que siendo no, que es que hay que, no sé qué, y yo no, padre, ¿por qué esto así? Si descuidamos nosotros el reino de Dios, si no molestamos. Ah, pero pastor, hay que cerrar la iglesia en diciembre porque la gente se va a pasear. Yo digo, nadie les está impidiendo que paseen, pero tengan orden, tengan una guianza, una seguridad en Dios. No es cuando les dé la gana y como quieran. Eso le cuesta a uno muchas veces hasta la vida. Eso cuesta caro. Eso, ¿de quién es nuestro rey? ¿A quién tenemos que obedecerle? ¿A quién tenemos que presentarle todo lo que tenemos que hacer? Porque el reino de los cielos no es para vivir como uno quiera. Tenemos que aprender a hacerlo con el Señor. Y entonces esa relación de intimidad lo va a hacer. Usted dice, Señor, me quiero ir unos 15 días para San Andrés, quiero descansar y todo. El Señor le va a dar el tiempo, la plata, las circunstancias y todo. Usted va a dejar todo. Pero si usted antepone, no, es que tal, y que me voy mañana porque tal, y estoy desesperado, que no sé qué, váyase. Y le cuento después lo que va a encontrar. Porque no lo está haciendo en la perfecta voluntad de Dios. Y ahí es donde mucha gente se estanca. Se pierde, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasó? Y se culpa a Dios del resto. Sí, claro. Claro, porque hablamos mucho, decimos mucho, pero no entendemos verdaderamente qué es la prueba del Señor, qué es el mensaje de Dios, cómo es que Dios actúa, ¿sí? Y usted dirá, pero es que uno llega cansado. Hoy en día todo el mundo está cansado. ¿Sí? Ay, hermano, pero es que anoche trabajé hasta las 8 de la noche. No, es que anoche me trasnoché y no puedo ir a un ayuno. Es que tal cosa y todo. Digo, si uno antes en el mundo, yo en el mundo había viernes que salía de la casa y llegaba hasta el domingo por la noche. Y al otro día tenía que llegar a trabajar a las 7 de la mañana. Y no fallaba. ¿Sí? Y uno dice hoy en día, la gente, ¿qué argumentos? No, es que es festivo, es que estos días son festivos y no vienen a la iglesia. No buscan de Dios, no hacen nada y creen que están en el reino. Pero yo digo, ¿cuál reino? Este es el problema, ¿cuál reino? Y eso suena, yo sé que yo sueno un poquito como fanático. Y yo estoy seguro que yo soy fanático. No es que suene, es que yo soy fanático. Porque yo me la creo lo que la Biblia dice. No me importa lo que la gente diga, yo creo lo que la Biblia dice. Y para mí, este tiempo es un tiempo peligroso, un tiempo donde está en juego la salud espiritual y la salud física, material y de todo, no solamente nuestra, sino de todos los que nos rodean. Somos guardianes de la vida, somos gente de luz, somos gente que protegemos. Y si nosotros nos damos también esa parte, yo creo que a mí el Señor me enseñó desde que me convertí a que esos tiempos para mí eran de ayuno y de oración, de gozármela. Yo lo pasaba chévere en esos tiempos, sí. Ahora es que me he vuelto... Pero para mí era chévere porque yo me podía quedar hasta 7 días solo por ahí en un partido sin ningún problema.
Porque son tiempos que necesitamos con Dios, de traer el reino de Dios a nuestras vidas, de pedir la presencia de Dios que nos ilumine, que nos guíe, ¿sí? Cuando nosotros queremos presentarle algo a Dios, debemos de hacerlo con amor y no por cumplir. En 2 Corintios 8, del 2 al 4, hay un mensaje. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. 2 Corintios 2. 8:2, perdón. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en el servicio para los santos. ¿Sabe de quién están hablando? De los corintios, que tenían una disposición de corazón para servirle a Dios tan tremenda, que hasta rogaban que los dejaran. Yo quisiera aclarar algunos cuantos que me digan, pastor, le ruego que me deje abrir 10 grupos de crecimiento. Se lo suplico. Hermano, suplíquemelo. Y no como lo esperamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sí ves? Esa era una iglesia ejemplo, modelo. Que la gente conocía lo del reino de Dios. ¿Sí? Que eso fue una prueba muy completa en las necesidades de la iglesia. Había muchas iglesias que estaban en necesidad. Entonces Pablo dice que mandó a Tito por allá a que fuera y hablara con ellos y fuera preparando. Mira que dice, de manera que soltamos a Tito para que tal como comenzó antes, así como acá también, entre otros estando esta obra de gracia. O sea que lo mandó a pedir ayuda para los hermanos. Pablo no pedía para él. Pablo era muy centrado en esa parte. Él decía que no quería que nadie le quitara la gloria del Señor por asuntos de plata. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros abundad también esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Pablo está diciendo que Dios se dio de tal manera, se ejempló de tanta manera que se despojó siendo el dueño de todo, para que Dios nos devolviera todo lo que tenía que darnos. Dice claramente que Él se despojó de todo eso, siendo rico para que nosotros fuéramos ahora ricos. Y no está hablando solamente de plata, está hablando de todo integralmente, ¿sí? Y dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comencéis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como lo estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. Amén. Y nos dice claramente, porque no digo esto para que haya a otros holgor y para otros estrechez, sino para que en todo tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. A mí, en ver esta iglesia, cómo actuaba desde la parte social, desde toda parte y todo, me parece espectacular. Porque yo digo, volver a ver esta iglesia, a no ser que haya un derramamiento de espíritu tan tremendo para poderlo ver. Que se pueda ver lo que sucedía ahí, de que la gente estaba pendiente los unos de los otros y todo. Eso está como grave para verlo, si no sucede algo sobrenatural. Entonces vamos dándonos cuenta claramente de que para podernos ir matriculando dentro del reino hay que cambiar muchas cosas, muchas costumbres y muchas situaciones nuestras. No son así tan fáciles de dejarlas. Hay que empezar a traer
esa parte y empezar a alistarnos, a empezar a prepararnos, ¿sí? A cambiar, digamos, hábitos y realidades naturales, ¿sí? Es que yo no puedo dar tal cosa, es que yo no puedo tal cosa. En eso hay una parte importante dentro del reino de Dios, y es que la iglesia es un centro de entrenamiento y una escuela de formación. No es lo que muchos creen, el oasis y el paraíso donde todo el mundo llega y se convierte en santa ciudad. Ya, sopló el Espíritu de Dios y todos son santos. Amén. La iglesia hay que mirarla como un centro de entrenamiento, ¿sí? Como una escuela de adiestramiento. La gente viene aquí y tiene que prepararse para de aquí de la puerta para afuera. Aquí no, porque aquí todos son santos. De la puerta para acá todos son santos. Pero de la puerta para afuera es donde tienen que ir a alumbrar, tienen que ir a brillar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que nosotros desde la iglesia, los líderes, alimentemos la vida espiritual de las personas. Les fortalezcamos en esto, le ayudemos a crecer en su voluntad, en su espiritualidad, ¿sí? Que ayudemos a las personas a entender claramente qué es estar sujeto al Espíritu Santo de Dios, que es el administrador de la iglesia. El dueño de la iglesia, el patrón, se llama Jesús. Pero el administrador de la iglesia se llama Espíritu Santo. Y tiene más autoridad que Jesús, para que sepan. Él es el que tiene la mayor autoridad. Yo voy a llevarle un poquito a esa parte. ¿Cómo? Y claro, me dice, el Espíritu Santo le busca los zapatos, pero no le busca la palabra. Sí, le digo, Espíritu, ¿dónde están mis llaves? Pero no le veo la palabra, si no se la pone el pelo. Sí, es muy ignorado porque igual a uno dice, digamos, perdona a tal persona, no quiero. Honre a tal persona, no quiero. Antes más sencilla es carne, cosas así, ¿no? Claro. Que se ignora. Y lo menos que tiene el Espíritu Santo es a trabajar emocionalmente con nosotros. A nosotros nos coge y nos departa las emociones. Ahí trata, porque nuestras emociones, cuando son muy débiles, son muy susceptibles a que el diablo las coja y las guarda nada. ¿Sí? A una persona la puede destruir desde ahí. Entonces, el Señor nos quiere a que entendamos verdaderamente, que entremos, pero vuelvo al mismo punto. Mientras que no conozca al Espíritu Santo de Dios, no conozco a Dios, no conozco la realidad. Y entonces, en este momento, para mí, el Espíritu Santo de Dios es el maestro por excelencia. ¿Sí? Nosotros los que enseñamos somos los ayudantes de Él. No nos creamos maestros porque no cambiamos muchas veces ni nosotros mismos. Él es el maestro por excelencia. Que cuando yo me sujeto al Espíritu Santo y yo soy útil en las manos del Espíritu Santo, puedo ayudar a otro, dirigir a otro. Me vuelvo en las manos, en el corazón y todo el Espíritu. Pero para eso tengo que aprender a estar sujeto totalmente. Amén. Y si no, de pronto voy a vivir de acuerdo a las emociones. Yo escucho gente que habla, el Espíritu Santo me dijo tal cosa, que dejara a mi mujer, que dejara el trabajo, que dejara esto, que dejara lo otro, por ahí todo. Y eso son bobadas, ¿sí? El asunto es que el carácter del cristiano tiene que ser lealtad al Espíritu, así no me guste. Y mire lo muy sencillo que decía Sandra. Vaya y perdone al hermano. Pero si es el que me ofendió, no importa, vaya, perdónelo. ¿Pero por qué? Si es el que me hizo mal y me hizo quedar mal y me hizo... Bueno, uno saca todos los argumentos que quiera y él le va a decir, porque a usted le favorece más que a él. Porque usted hace lo que tiene que hacer desde la parte de Dios. Porque las emociones de uno van a ser sanadas, no se van a dañar con esa ofensa. Claro, por eso es tan importante que yo pueda entender que esa es parte del reino. Que en el reino hay una orden que dice, si a alguien le hizo algo malo, perdónalo. Si alguien es enemigo suyo, ámelo. Si alguien habla mal de usted, bendígalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal esas normas?
Claro, pero si no lo hacemos de esa manera, entonces complicamos la vida, complicamos todo. ¿Por qué? Porque estamos procediendo conforme al espíritu de este mundo. Amén. Mire, nadie le puede servir al Señor si no es cambiado por Dios, si no es transformado por Dios. Lo que pasa es que a veces nos demoramos un poquito y le servimos al Señor a pedazos también. Así, de acuerdo a la medida que yo tenga, así lo puedo hacer. Porque la Biblia dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino cumplirá el propósito para lo que fue enviada. La palabra del Señor tiene un propósito y fue enviada con un propósito. Y el propósito es establecer el reino de Dios, ¿dónde? En mi vida, en la vida de cada uno, y es establecerla plenamente. Lo cual prueba algo muy importante del reino, y es que el evangelio del reino es para cambiar al ser humano. Amén. No es para condenar. Yo no puedo concebir, y nunca lo voy a concebir, de que haya gente que crea que Dios está dispuesto a quitarle la cabeza y que Dios está buscando una oportunidad para destruirle. Si así fuera, no le hubiera dado oportunidad, ni le hubiera dado oportunidades, ni nos hubiera, digo yo más bien, porque Él ya sabe que necesitamos un proceso. ¿Sí? Yo no soy lo mismo de hace 30, 40 años, y si fuera lo mismo estaría grave. Pero si usted no ve un constante cambio y transformación, ¿y cómo hago para saber si estoy en la verdad? Yo ya no miento, yo ya no fumo, yo ya no bailo, yo ya no hago esto, no hago lo otro. Esa no es la manera de medirse. ¿Está bien? La manera de medirse es mirándome al espejo, ¿qué tanto me parezco a Jesús? Si cuando me mire al espejo, en lugar de aparecer yo, aparece Jesús ahí, está bien. Porque esa es la medida de Dios. ¿Amén? Y entonces usted puede decir, pero no, es que entonces la vida cristiana es muy difícil. No. ¿Por qué no es difícil? Porque tenemos los 4 elementos importantes: oración, palabra, Espíritu Santo. ¿Sí ve? ¿Para qué más? No estamos solos. No nos toca hacerlo solos. Lo único que tenemos que tener para que eso se conjugue y se vuelva a nuestras vidas se llama obediencia. Obediencia, Señor, listo, aquí estoy. Eso es lo que hace y lo que cambia verdaderamente, ¿sí? Lo que lleva esa respuesta. Tratar de volver nuevamente a esa clase de evangelio, a esa clase de situación, es la idea de Dios. Y es difícil entenderlo por una razón, porque nuestra naturaleza humana, cuando no está bien prendida de Dios, es enemiga de Dios. ¿Sí sabían eso? Romanos dice que el hombre natural es enemigo de Dios. Entonces, esa parte no quiere. Hay cosas que no queremos hacer, ¿sí? Pero no importa, el asunto es tratar de volver siempre a retomar la senda antigua, de volver a lo que Dios hizo, a lo que Dios quiere, ¿sí? Y solamente se necesita otra cosa importante: disposición, estar dispuestos a hacerlo, a permitir al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Que, mire lo sencillo que sería. No importa. ¿Cómo? La cámara, sí, la cámara. Ah, la cámara de problema, entonces yo me corro para acá. Para el ejemplo. Ah, bueno. Ah, ya. Mire, es fácil. Todo sucede cuando yo tengo la actitud correcta en la vida. Resulta que yo llevo 10, 20 años en una misma condición y todo, y nunca cambio. ¿Qué tengo que hacer? Un día tengo que sentarme y reflexionar y mirar hacia atrás y decir: estoy perdiendo mi vida. Yo lo aprendí a los 13 años. Yo un día me salí y me senté en el borde de un sardinel porque mi mamá me sacó a palo de la casa por sinvergüenza, porque estaba embarrándolo. Y me senté y dije: me estoy tirando mi vida. Y ese día decidí cambiarme y me fui lejos.
cogí una flota y me fui lejos. Y aprendí a partir de ese momento. Yo creo que Dios conmigo ha sido muy bueno desde esa época. Aprendí después a valorar todo lo que es la vida de uno. Ya cuando volví, mis amigos no volvieron a ser los mismos, ni mis compañías, ni nada de esas cosas. En ese tiempo tuve unas experiencias tan bonitas de que yo pude entender que uno es útil y de que uno sirve, y no estaba en la casa, estaba solo por allá. Pero Dios, yo creo que de alguna forma me fue enseñando principios soberanos sobre eso. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que quiera cambiar su vida. ¿Sí? A mí me aterra que la iglesia tenga un sentido de considerar que está bien solamente porque viene a un culto. No me cabe en la cabeza. No me queda, tiene que mejorar. Tiene que vérsele en la cara la alegría, el gozo, la felicidad que representa al Dios del cielo, que es un agente divino. Usted mire, los endemoniados de este mundo hacen hasta el ridículo para demostrarlo. Hacen lo que tengan que hacer para decirle, mire, si yo soy endemoniado, ¿y qué? Y nosotros no somos capaces de decirle, sí, yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Yo estoy lleno de la presencia de Dios. Yo soy diferente. Eso es lo que necesitamos llevar a la gente, a que esté dispuesta a cambiar por el reino. ¿Sí? A permitirle al Espíritu Santo de Dios que obre. Amén. A decirle al Señor, Señor, es mi tiempo, es mi generación. Yo soy la respuesta de mi vida, de mi familia, de mis amigos, de lo que tengo alrededor. Yo soy la respuesta, Señor, úseme. Eso es lo que buscamos con todo esto. Que haya un cambio, que haya una transformación, que podamos decirlo claramente, que queramos ser mejores todos los días. ¿Sí? Que aprendamos, mire, a mí me ha tocado aprender a hablar. Yo era muy escachado para hablar. Y a base de aprender, Señor, dame sabiduría. Cuando yo aprendí en la Biblia que dice, de toda palabra ociosa que los hombres hablen darán cuenta en el día del juicio, y por tus palabras serás condenado o serás justificado. Eso me ha hecho, de que hay veces que uno quiere coger a otro y sacudirlo, decirle de todo. Dice uno, pero no, Señor, espera, yo tengo que moldear mi manera de hablar. Y entonces aprende uno a respirar hasta 100. Aprende uno a decirle, Señor, enséñame, dame sabiduría, enséñame a hablar verdaderamente, enséñame a creer verdaderamente, enséñame a ser verdaderamente hijo de Dios. Eso es importante. No podemos quitarnos de eso, no podemos zafarnos de eso. Necesitamos gente que no tenga experiencia religiosa, pero que sí tenga experiencia espiritual, predicando y hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se conoce? Porque hablan con amor, con fe, con humildad. ¿Sí? No esos predicadores llenos de teología que quieren condenar a todo el mundo, que quieren acabar con todo el mundo, y todo eso no funciona. Tenemos que ser, ¿qué? Luz. Ejemplo, y no solamente Luz Vázquez, sino luz de Amén. Gloria al Señor. Claro, tenemos que planear nuestras vidas de acuerdo a los deseos personales, pero de acuerdo a las demandas de Dios. Si hay algo que yo vea que no me va a dar resultado, no lo hago. Y no que se me olvide una experiencia. Yo oré por un hermano y yo le decía, Señor, mi hermanito, cómo sufre esa mujer, cómo lo maltrata, cómo todo, Señor, si es tu voluntad que se venga a vivir conmigo acá, yo aquí tengo un apartamento, yo se lo arriendo. Y yo nunca esperé que el Señor me confirmara. Yo sí oraba, pero nunca esperé que el Señor me confirmara. Y un día le ayudé al Señor con la señal y me lo traje. Si el Señor no tenía tiempo, entonces yo le ayudé con la señal. Y le cuento que yo me tiré ese hogar por llevármelo allá. Yo no me metí para nada, pero no era la voluntad de Dios que yo lo llevara para allá. Al último me tocó hacer otra cosa, pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, por favor, sácamelo de aquí. Porque causamos estragos y todo, ¿sí? Entonces uno tiene que aprender que los deseos de uno no son los deseos de Dios. Que por más que uno ame a la familia o a los amigos o a lo que sea, uno tiene que tener claro de parte de Dios, es que eso es el reino. ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender a hacer esas demandas a mi vida de acuerdo a las demandas del reino. Amén.
¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues permitir que Dios cambie primeramente nuestra manera de vivir y de pensar. ¿Sí? Uno tiene que aprender a salir desde ahí, dejar que Dios sea el que esté obrando, el que esté haciendo, aprender a bendecir, aprender a amar. Mire, lo más duro es aprender a amar, pero es lo más bonito. Porque cuando usted aprende a amar, ¿sabe qué quiere decir? Que su corazón está sano. Que usted hágale lo que le hagan, en lugar de ponerse ofendido ni nada, usted es capaz de perdonar, de ayudar, de volver a levantar a las personas y de todo. ¿Por qué? No porque se haya vuelto bobo. No, porque la gente piensa que es que uno se vuelve bobo cuando llega a la iglesia. No, es porque ahora hay alguna fuerza poderosa en usted que se llama amor. Que ese amor es el que pasa y sobrepasa todo entendimiento. Amén. Aprende uno a honrar a la gente, a bendecir. Yo aprendí mire, un día uno ve a esas personas que son habitantes de la calle, que hoy en día en esa época les decían desechables, ¿sí? Y un día, orando con el apóstol Raúl Rosario, él decía, yo lloro cada vez que paso y veo a una persona de esas en la calle, porque igual el diablo como logró dañar la vida, dañar la imagen de Dios. Y nosotros, lejitos, porque no tenemos amor ni nada por las vidas. Eso tiene que crearlo Dios en nosotros. Amén. Entonces, cuando damos lo mejor que hace Dios, cuando a usted le interesa el reino de Dios según lo que leyó, ¿qué pasa? Dios le interesa todo lo suyo. Dios le pone sentido a lo suyo. Amén. Dios, digo, Señor, yo te voy a servir, tú verás. Y Dios se encargará de eso. Dios nos va a enseñar, Dios nos va a capacitar, nos va a formar dentro de esa estructura. ¿Amén? ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere que nos organicemos, quiere que tengamos pasión por Él, deseo por Él, deseo por su palabra, deseo por el cuartico, deseo por la búsqueda. Qué bueno sería que nosotros dijéramos, Señor, no salgo de aquí hasta que no me hables. ¿Sabe que esa parte es muy dura? Pero a mí me tocó una vez meterme en una crisis propiciada por mi desorden y propiciada por mi autosuficiencia. Me creía yo que yo podía solucionar todo y entonces cuando me di cuenta estaba haciendo un poco de cosas que aparentemente no eran malas, pero cuando me di cuenta sí eran malas. Y me tocó devolverme un día, iba a salir y el espíritu me cogió, venga, usted no se puede ir, como que el pelo casi que me agarra y me mete al cuartico. Y en el cuartico el Señor me habla claramente qué estaba haciendo yo. Y ese día pude entender que uno no puede escacharse ni un centímetro con el Señor. Le pedí perdón, confesé mi pecado y al otro día vi la respuesta de parte del Señor. Cuando no pasa así, el enemigo viene y se va tomando y Dios no puede hacer nada. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser responsables, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Sí? No es mire, el Señor le dijo a una mujer que las bendiciones no eran sino para los hijos de Dios. Y ella dijo que aún de las limonas que caían, también alcanzaba. La mayoría de los cristianos, ¿sabe qué viven? De las obras que caen, no de la bendición ni la provisión de Dios. De la misericordia de Dios, sino del amor de Dios. Amén. Porque Dios siempre pide lo mejor. ¿Sí sabía? ¿Pero por qué? Porque en la ecuación de Dios, Dios siempre da lo mejor. Él no va a hacer nada contrario a eso. Amén. Como yo trato a Dios, así Dios me trata. Si yo honro a Dios, ¿qué hace Dios? Si yo amo a Dios, ¿qué hace Dios? Si yo le sirvo a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Sí se da cuenta usted la gran diferencia? Pero si yo no honro a Dios, no amo a Dios, no le sirvo a Dios, entonces estoy andando totalmente contrario a los principios. Entonces eso se llama poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? Y seguro que ahí en adelante toda la vida cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ya no tengo necesidad de andar buscando las añadiduras. No, yo la hermana Nelly paga los servicios de
del banco sin... Y el gas también lo pagó, el Señor me pagó un recibo de gas Mi madre de espiritual, 350. mi madre espiritual, cuando yo la conocí a ella, era una mujer que era instrumentadora de una de las mejores clínicas de Bogotá en esa época. Ganaba plata y todo, pero antes de ella conocer al Señor, ella tenía una vida de farra, de parranda, de todo esto. Ella se convierte y el enemigo se la monta y llega a un estado tremendo de escasez y de necesidad. Pero ella nos enseñaba, ella cogía los servicios, los recibos de los servicios y todo, y llegaba y los ponía aquí contra esto y empezaba a orar, Padre, en el nombre de Jesús, y así sobrenatural te resultaban pagos. No había comida en la alacena, ella venía y le profetizaba la alacena. Era una mujer tremenda, tremenda, ¿sí? Hacía unas cosas, pero es que esa mujer amaba a Dios de una manera tremenda, ¿sí? Y uno tiene que aprender a hacer eso. Tiene uno que aprender a creerle verdaderamente a Dios, a enamorarnos de Dios. Eso no es pecado. Si vienen enamorados del diablo, ¿por qué no van a enamorarse uno de Dios? ¿No? ¿De verdad? ¿Ustedes se dan cuenta de la gente cómo le sirve al enemigo? Con ese gozo y todo, y nosotros con esa lástima. No, debemos de aprender a hacer todo. Debemos de ser líderes verdaderamente en el Señor. Y esa es la parte importante. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, así no nos guste y no nos parezca. Aunque vaya en contra de mis principios y mis creencias. ¿Amén? ¿Quieren un versículo? Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Amén? ¿Amén? Esa es muy dura. Porque el Señor está diciendo, ni su papá, ni su mamá, ni sus hijos, ni su familia, ni nadie puede ser más que yo. ¿Amén? Y es una ecuación muy sencilla. Después de que uno se muere, ya se cortó la relación familiar aquí. Y la única relación que va a tener es con Dios. Y con mi familia, que vaya con Dios también. Pero siempre Él va a ser el primer lugar. Entonces ahí me lo dice, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a eso? Ay, no, es que es el Día de la Madre, hay que honrar a la Madre, y entonces no honramos al Señor ese día. No, hay cosas que, ¿sí? Con prioridad, primeramente. ¿Quién le está diciendo que no honre a la Madre? Todos los días. ¿Quién le está diciendo que no honre a la familia? ¿Quién le está diciendo que no los ame y todo? Pero aquí está diciendo es que no los ame más que a Dios. El problema de Eli fue que él honró a sus hijos más que a Dios. ¿Y cómo los honró? Permitiéndoles vivir como ellos querían, hacer lo que se les diera la gana y nunca les puso obstáculo. Yo le digo, su responsabilidad era formarlos, educarlos, que me honraran a mí con su vida, y están deshonrando a la iglesia, están deshonrando a las mujeres, están deshonrando lo que hacen dentro de la iglesia. Ni siquiera era por fuera de la iglesia, era dentro de la iglesia que estaban. ¿Y qué les costó? Todo. La familia, todo se acabó por esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A mí me tocó, mi mami llegó un día aquí y me dice, yo no vuelvo a venir acá porque usted no me pone cuidado, porque usted no sé qué, para usted están sus hermanitos, que no sé qué. Le dije, mami, mira, siéntese aquí, vamos a charlar los dos. Mami, si usted ve que eso es un problema, vuélvase para donde Enrique Gómez. Porque yo soy un personaje público y yo no voy aquí que usted me venga a sacar aquí, que me siente con usted aquí, si yo tengo más gente que atender y todo. Dígame qué día quiere que la visite y charlamos y todo lo que usted quiera. Le digo el tiempo que me diga, pero no me ponga condición de que yo tenga que dejar lo que tengo que hacer. A Jesús fue María con los malcriados de los hijos a decirle, vaya, dígale a Jesús que camine, que nos vamos a ir a pasear o a almorzar, lo que usted quiera, dígalo como quiera. Jesús le dijo, ¿y quién es mi mamá y mis hermanos? ¿Por qué? Porque tenemos que tener bien claro, Él vino a traer el reino.
y ni siquiera la Santísima Virgen María lo iba a sacar de eso. Por más que se esforzara, no lo iba a lograr. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. ¿Sí? Él sabía y lo tenía bien claro, de que él tenía algo claro y específico que hacer, que él no podía buscar disculpas ni pretextos. Amén. Y aquí el punto es, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios en todo? Amén. Porque buscar a Dios es más importante que el trabajo, la familia, las diversiones, la búsqueda, la fama, todo lo que usted quiera. No estoy diciendo que eso no pueda llegar, pero... Perdón, yo puedo tener mi trabajo, pero Claro. mi prioridad es en la madrugada, aparte, la 1, 2 horas. Pues búsquele su tiempo para que... Es más, si su trabajo es el problema, ábrele al Señor para que le dé un trabajo que no le, que le quite el problema. Porque el diablo... Mire, ¿qué hizo el diablo? Vamos a aprender de la Biblia. El pueblo de Israel estaba esclavizado. Y clamaron a Dios, dice que su clamor ya subió hasta mi presencia. Dios dijo, listo, les voy a enviar un libertador. Y fue el libertador y tuvo el problema y todo allá y le dice al faraón, manda a decir Dios que deje ir a mi pueblo a rendirme culto. Y ahí le surgió la crisis más tremenda. Eso le costó al faraón destruir toda una nación en no obedecer una orden de esas. Así que vayan los ancianos, no, van a ir todos. Que no van a ir todos, entonces viene una plaga. Que esto y todo. Dios empezó a pelear por ellos. Y a veces nosotros, por ejemplo, nos comprometemos a hacer cosas cuando tenemos algo para Dios. Y ahí hay un problema grave en nosotros. Porque hay un compromiso con Dios. ¿Sí ve? Tenemos que aprender a ser claros en eso. Entonces, vuelvo al punto, no estoy diciendo que sea irresponsable y que diga, no, hoy yo tengo que ir a ayunar y entonces yo no vengo a trabajar. No, hay cosas que tiene que aprender a manejarlas y desde la prioridad con Dios. Una vez una hermana llegó corriendo, no, vengo corriendo, ¿y eso qué pasó? No, que me le escapé a mi marido porque me dijo que no viniera al culto. Y hermana, devuélvase. ¿Verdad? Porque usted no trae sino una maldición, un problema, porque usted tiene que aprender. Y entonces, ¿qué hago? Vaya y métase el cuartico y póngase ahora hasta que Dios convience a ese hombre que es autoridad suya para que lo deje mover. Esos son principios del reino. Eso no es cualquier cosa, es un principio del reino de los cielos. Ella tenía que, por obediencia, quedarse ahí. Pero no renegando y no toda brava y peleando con el hombre, sino de rodillas allá hasta que Dios lo mueva. Yo creo que la hermana de Nelly se acuerda de una negrita que venía, había dos negritas grandotas, ¿se acuerdan? Sí, el marido se quedaba por allá y esa mujer se iba de rodillas hasta que llegaba ya con mal de estómago, con mucho todo vuelto nada y todo, llegaba a la casa porque ella punta y oración y todo le pedía al Señor que lo moviera y Dios lo movía. Amén. Son cosas que hay que aprenderlas, ¿sí? Entonces, nosotros, vuelvo al punto. Digamos, si yo tengo algo que me esclaviza y me hace perder el tiempo de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir con eso? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús vino a libertarnos. Y si elijo libertad, entonces pues le digo, pero tampoco entonces voy a tirar todo y voy a salir corriendo. Hay que aprender a tener principios. ¿Con quién peleo? Con el Espíritu de Dios, con su palabra y todo, y Dios va a hacer la obra. Amén. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Se van a hacer las 4 y nos acabó el tiempo por hoy.